Bueno, lo primero que necesitamos es una terminal con permisos de administrador. Entonces vamos a ver una terminal y vamos a copiar sudo "-i". Posteriormente vamos a copiar la contraseña. Eh, Haciendo esto, vamos a crear entonces, vamos a organizar la estructura de los directorios. Aquí vamos a crear dentro de una carpeta como una base de datos que van a actuar como base de datos, valga la redundancia, para realizar un seguimiento a los certificados que van a firmar posteriormente. Para eso es que se crean las carpetas, para eso se cambian los permisos por seguridad y se crean estos dos archivos, index y serial. Bueno, posteriormente es necesario la creación una, de un fichero de configuración de OpenSSL. Este normalmente se suele llamar openssl.cnf. Eh, Vamos a copiar y pegar esta información que es, el archivo de configuración. Este se puede encontrar en la documentación para posteriormente poder crear la clave privada para la entidad certificadora. Para crear esta clave lo que vamos a hacer es, por medio del comando de OpenSSL, le vamos a decir que vamos a crear una clave privada que va a ser con el método de encriptación AES-256. Apenas ejecutemos el código, este me va a crear un archivo en la carpeta private que, que es la que me va a contener la clave privada. Este pop-up, ahí vamos a copiar la contraseña, la clave de seguridad y posteriormente vamos a darle los permisos para hacer por seguridad. Bueno, ahora vamos a crear un certificado para la entidad certificadora. Este certificado se saca con una con un comando también de OpenSSL, que primero entonces vamos a hacer, eh, estamos especificándoles cuál va a ser el archivo de configuración, con qué llave se va a encriptar, eh, a los cuantos días va, va a ser inútil, eh, las extensiones y en qué archivo. Y por último vamos a especificar en qué archivo que queremos que nos quede este certificado. Entonces, como tenemos una carpeta para los certificados, solo vamos a llamarla sea.cert.p. Cuando ejecutamos el código, nos va a pedir la contraseña que antes habíamos escrito, antes habíamos generado, y nos va a hacer una serie de preguntas. Estas preguntas las vamos a responder a nuestro gusto. Nos va a pedir información como el nombre de la organización, el, la, dónde se encuentra ubicada, en qué ciudad, un correo y por último vamos a darle los permisos, vamos a editarle los permisos por seguridad. Bueno, pues después vamos a crear una entidad intermedia, pero para eso vamos a organizar también otra vez la estructura de directorios. La estructura de directorios es parecida a la que teníamos antes, la que teníamos ya en la entidad certificadora. Eh, el motivo principal del certificado intermedio es tener más seguridad, ya que si la clave intermedia está comprometida, la entidad emisora de certificados puede revocar el certificado intermedio y crear uno nuevo. Entonces, aquí también se organiza la estructura de directorios, tal cual como se hizo en el pasado, sino que esta tiene una carpeta más
que la vamos a llamar es CSR. Una vez terminada con esta estructura, vamos a crear una configuración, otro archivo de configuración que va a ser muy parecido al que teníamos antes, solo van a cambiar 5 líneas. Estas líneas se las están especificadas en el archivo, en el paso a paso que se ha creado. Bueno, una vez aquí entonces estamos creando el archivo de configuración. El archivo de configuración es lo mismo, lo único que nos va a cambiar entonces es el directorio, que ya no va a ser el que teníamos antes, sino que va a ser esta nueva carpeta de intermediario que creamos, la llave privada, el certificado, la, poli la política. Van a cambiar solo 5 líneas, las cuales se especifican en el paso a paso que se creó con el objetivo de tener más claro este proceso. Bueno, apenas se tenga la configuración, se procede a crear una clave para esta entidad intermedia. Entonces se va a generar con el mismo método de encriptación AES 256 y la vamos a guardar en la carpeta intermediate private y la vamos a llamar intermediate.key.pm. Aquí entonces estamos en el proceso de la creación de esta clave. Posteriormente nos va a hacer un pop-up de cuál va a ser la frase o la palabra de seguridad para para esta, para esta clave. Y luego vamos a crear el certificado para para esta entidad intermedia. Este certificado se hace muy parecido al que ya teníamos antes. Tenemos que tener en cuenta entonces que la información que le vamos a brindar cuando, cuando ejecutemos este comando tiene que ser similar a la que le dimos a la entidad certificadora. O sea, la entidad intermedia y la certificadora deben tener una información similar. Entonces, aquí entonces cuando ejecutamos el comando, lo único que va a cambiar entonces es las direcciones, porque ya estamos utilizando la clave, la clave que acabamos de generar para la entidad intermedia y y las vamos a guardar en el CSR. El certificado lo vamos a guardar en el CSR. Y este entonces me va a preguntar otra vez la información que debe ser, como les dije, igual, similar a la que le dimos anteriormente a la entidad certificadora. Bueno, una vez, una vez terminado con ese proceso, vamos a firmar la entidad certificadora. El certificado intermedio debe ser válido por un periodo más corto que el certificado raíz. Por eso es que cuando estamos, cuando estamos firmando la entidad certificada, la entidad intermedia, es que le colocamos un periodo de tiempo menor a la entidad certificadora. Entonces, este último comando que estamos ejecutando es el comando con el que
vamos a firmar la entidad certificadora. Ahí estamos especificando qué, qué archivo de configuración estamos usando, mediante cómo lo vamos a firmar, cuánto es el día, cuántos son los días que va a ser válido este certificado, eh, y información necesaria para la creación de, de esta firma. Una vez terminado este proceso, una vez terminado el proceso y ejecutado el comando, nos va a preguntar si queremos firmar y si queremos guardar estas firmas. Ahí nos pregunta, entonces queremos firmar el certificado, sí, queremos guardar los cambios, sí, y ya. Por último, el último proceso para verificar que todo va bien el, hasta este paso, eh, vamos a correr un comando de OpenSSL que nos sirve para verificar que todo vaya según lo planeado. Este comando es sencillo, pequeño, y nos va a ayudar a verificar que los dos comandos efectivamente estén bien, que las dos, que tanto el certificado como la entidad certificadora como el de la entidad intermedia estén bien. Si todo está bien hasta el momento, debería aparecer un mensajito con, con la palabra OK. Bueno, una vez terminado entonces el proceso para la creación de la entidad certificadora y la entidad intermedia, vamos a proceder entonces a confirmar los certificados del servidor y del cliente. Entonces, lo primero que se debe hacer entonces es solicitar el certificado en el servidor web. Em, ya que tenemos nuestra entidad certificadoras desde una segunda máquina, en este caso es otra máquina de Ubuntu, pero con el usuario test vamos a crear otra vez la estructura del directorio para estructuras de directorios para hacer el requisito del, del certificado. Entonces, para estos ejercicios yo estoy utilizando el editor de texto BIM. em, Aquí lo estoy instalando y el que desee utilizar otro lo puede hacer. Aquí estamos otra vez creando otra vez el archivo de configuración openssl.cnf y lo vamos a copiar y pegar el mismo archivo que ya hemos pegado anteriormente. Eh, una vez creada el archivo de configuración, vamos entonces a crear la clave privada para el servidor. Entonces vamos a generarla eh, de la misma forma que generamos las otras dos y diciendo que vamos a utilizar el método de encriptación AES256 y que lo vamos a guardar en la carpeta private con el nombre de prueba.key.pem. PEM. Una vez ejecutado el comando, entonces nos va a aparecer un pop-up y vamos a colocar la frase o contraseña de seguridad. Eh,
Una vez hecho esto, vamos a darle los permisos, vamos a modificarle los permisos con el objetivo de aumentar la seguridad. Bueno, ya que tengo la clave privada, ya que tenemos la clave privada, ahora podemos generar una petición para, para generar el certificado. Entonces la petición la vamos a generar con OpenSSL. Entonces vamos a decir que OpenSSL, le vamos a decir que es una petición y vamos a decir qué clave vamos a utilizar en ese certificado. Voy a crear la carpeta aquí SSL que la olvidé crear que la olvidamos crear en los pasos anteriores. Vamos a crear entonces la petición para la creación del certificado y esa petición la vamos a guardar en la carpeta que acabamos de crear. csr prueba.csr.pm. Posteriormente, entonces, una vez creada esta petición, se debe enviar a la entidad certificadora. Se recomienda entonces enviarlo, en este caso yo lo vamos a enviar por SCP, que es el método de transferencia de archivos por SSH, pero normalmente lo que se hace es mandarlo por correo de forma segura. Cuando uno lo manda por correo, este correo debe estar firmado y cifrado con GPG. En este caso simplemente lo vamos a pasar un, con un comando para hacer transferencia de archivos por SSH. Entonces, una vez que hayamos creado entonces la entidad certificadora, la entidad intermedia, y hayamos hecho la petición para la creación de un certificado con ya nuestra clave privada, vamos entonces a hacer la transferencia de archivos. Para eso, primero que todo, necesitamos saber cuál es nuestra IP y si no sabemos, entonces necesitamos instalar NetTools para poder saber la IP. Una forma fácil de saber la IP por consola. El paso siguiente, si queremos transferir por medio de SSH con el comando SSP, necesitamos entonces el, el servidor de SSH. Para eso entonces vamos a instalar OpenSSH Server. Como antes lo mencionamos, entonces se debe entonces pasar la petición a la entidad con autoridad para firmar ese certificado. Se debe pasar o por correo, firmado y encriptado, o se debe pasar, en este caso lo estamos haciendo por SSP, el método de transferencia seguro de SSH. Una vez pasado en la entidad certificadora, vamos a firmar este certificado con OpenSSL. Entonces vamos a decir que le vamos a especificar qué tipo de configuración vamos a usar, vamos a especificar algo diferente de las veces pasadas, que es el número de días. El número de días lo vamos a certificar por 375 años. Esto es un
un año y 10 días para renovar el certificado. Normalmente esto es lo que se suele hacer. Vamos a decir que y vamos a indicar que lo que queremos o la que el certificado que queremos firmar pertenece a la petición y que lo vamos a guardar en el certificado, en la carpeta de certificados que tiene intermedia. Como podemos ver, quedó creada. Yo no corrí el comando porque ya lo, ya lo habíamos hecho. Sin embargo, cuando se corre, te va a preguntar eh, ciertas, las preguntas que típicas. Una vez tengamos entonces ya el certificado firmado, lo vamos a volver a enviar al servidor o a la persona que nos solicitó el certificado. En este caso lo vamos a volver a transferir usando SSP y esta es la línea de comando que nos permite hacer eso. Cuando lo estemos mandando nos va a pedir la contraseña del equipo a la que lo queremos mandar, la introducimos y la transferencia se completa. Una vez entonces se haya hecho la transferencia del certificado firmado por la entidad con autoridad para hacerlo y nos haya llegado, entonces lo que vamos a hacer es verificar dicha, que dicho certificado sí corresponde a la clave privada que nosotros tenemos. Para eso utilizamos entonces el siguiente comando. Es OpenSSL, le vamos a decir que utilizar RCA y le vamos a decir que pruebas que cuál es la clave privada y le vamos a colocar estos modificadores al, al comando. Vamos a ingresar la clave o la frase de seguridad para la clave privada y posteriormente vamos a utilizar un, un comando similar para verificar que el certificado enviado corresponde precisamente a dicha clave privada. Como podemos entonces notar, ambas claves son totalmente similares. Si hacemos una MDSync, si estos dos archivos si estas dos salidas, como vemos acá, las guardamos entonces en un archivo cada una por separada y comparamos el MD5, debe ser totalmente igual. Una vez entonces se tenga todo el proceso mencionado anteriormente finalizado, se procede entonces a implementarlo en el servidor. Para eso debemos tener el certificado que hemos verificado y la clave privada que le corresponde al certificado. Estos los vamos a guardar en una carpeta que se va a llamar certs de certificados, una abreviación, y tanto el certificado como la llave debe estar dentro de esta carpeta. Una vez hecho esto, vamos a modificar el sistema, vamos a modificar el archivo para habilitar
para habilitar el uso de este certificado. Entonces vamos a abrir el archivo default ssl.conf que está ubicado dentro de la carpeta Sites Enable. Una vez dentro vamos a cambiar las líneas que son, vamos a añadir el server admin, vamos a modificar el correo por el correo de la persona el que administra dicho dominio, y en server name vamos a colocar nuestro dominio. Como este es un caso de uso local, vamos a colocar simplemente nuestra IP local. Una vez hecho esto, vamos a fijarnos que el SSL Engine esté activo y vamos a colocar el SSL Certificate File. Aquí vamos a colocar nuestro certificado y en la línea SSL Certificate Key File vamos a colocar el archivo que corresponde a nuestra llave privada. Una vez hecho esto, vamos a añadir esta configuración a nuestro Apache. Para hacer esto, vamos a decirle add to inside default ssl.conf. Una vez hecho esto, vamos a reiniciar lo que es nuestro Apache y nos pedirá la contraseña que hemos decidido utilizar para poder volver a iniciarlo. Cuando este proceso ya haya terminado, significa que nuestro certificado está funcional y podemos ir a verificarlo en una máquina externa que esté en la misma red. Una vez entonces ya hayamos terminado todo el proceso, vamos a ir a un navegador, en un dispositivo que esté conectado a la red, y vamos a ingresar a la IP que tiene corriendo el servidor al que le instalamos nuestro certificado. Si vemos con si detallamos bien el certificado, nos dice tal cual nosotros hemos creado el certificado. Como ve, está corriendo nuestro servidor Apache, y si vemos el certificado, nos aparece el certificado que hemos acabado de crear con vigencia de 1 año y 10 días de más.